Aquellos que deciden ingresar a la vida iniciática serán vistos como entes a destruir por aquellos que desconocen los misterios de la iniciación. Y esto es muy curioso, incluso ocurre dentro del mismo proceso del lugar de enseñanza donde pertenezcas, si es que identificas que dentro de ese lugar hay modelos, formas de conducirse o instrucciones mismas que no contribuyen realmente o que no es coherente con el mensaje que todo iniciado debe saber para llegar a su religación. Y ojo, que esto no excluye nada más a estos grupos sociales, porque cualquier organización iniciática, a pesar de que debe estar eximido de este tipo de comportamientos, donde incluso se llega a un ostracismo, es decir, aislar a la gente que empiece a pensar por fuera del molde común, será siempre señalado, tanto en tu familia, como en el trabajo, como en la sociedad o en cualquier metodología iniciática. Es así de triste, es así de real. Así que romper con los moldes y formas de conducir dentro de una comunidad será siempre visto con ojos adversos. Bienvenida queridamente a este espacio. Pensar TV buscará siempre la manera directa de hacerte llegar la enseñanza, y en esta ocasión toca abordar un tema tabú entre la gente, en particular entre el grupo cuya función principal debiera ser la de transmitirte las bases de la enseñanza, es decir, la familia. Todas las familias tienen sus conflictos, sus bemoles, incongruencias y aciertos. Pero hay cosas que pueden tolerarse y otras que no. Pero cuando un miembro de la familia decide poner alto a las acciones u omisiones que considere de seguir contribuirán a ocasionar más sufrimiento o incluso a intensificar el existente. En vastas ocasiones, la gente involucrada, víctimas también, posiblemente, observa con ojos desaprobatorios estas formas de conducirse, el empezar a cuestionar lo establecido. Las razones son varias. Desde el hecho de pensar que como el victimario es parte de la familia debe apoyarse entre sí. ¿Por qué? Ohana. Por cuestiones morales o inmorales. Ya hemos dicho hasta el cansancio que la moralidad debe evitarse dentro de la práctica del iniciado, ya que éste hace lo correcto y lo que es moral en vastas ocasiones no es correcto. Si tuviste un padre o madre o algún familiar en sí, cuyo abuso en el pasado fue tal que te dejó heridas psicológicas y que nunca nadie supo, incluso hasta físicas, pero las más terribles son las psicológicas, hasta que decidiste hablar para sanar, verás cómo los demás familiares se te echan encima, como si tú fueses el victimario. Y es que mientras eras pequeña, no tienes poder de nada. Vives con tu abusador, puedes llegar a pensar incluso que es normal o hasta que te lo mereces, que te mereces dicho trato. Pero el niño crece, comienza a tomar conciencia social, valores, derechos, sus derechos, se suscribe al canal Pensar TV y ¡boom! Se da cuenta que no es normal ni que se merezca ni que se sienta culpable por ese sufrimiento, por esos tratos, por ese pasado adverso. No es necesario llegar a denunciar ante la ley para hacer justicia. Con el solo hecho de que hables a la familia sobre lo que te sucede, basta para que ésta se vuelva contra ti. Vamos a cosas un poco menos intensas, para no empezar a asustar a la audiencia. El alcohol o el cigarro son factores que si todos en tu familia lo hacen, fuman y toman sin control, y tú no te atreves a hacerlo, serás merecedor de su ataque en vastas ocasiones, o incluso que se puede presentar con presiones al respecto para que tú mismo lo hagas. Romper el patrón de sufrimiento, ser la primera persona que salga de dicho sufrimiento, que se supere profesionalmente, entre otras, gesta envidias. Y es que como los demás observan que todos sufren igual, a razón de identidad, sentirán que sin dicho factor de sufrimiento no son familia, no hay lazos que los unan. He visto con mucha frecuencia que cuando los padres envejecen,
Los hijos crecen, de repente los padres obligan a sus hijos a que los cuiden o los empiezan a chantajear para que lo hagan. O que les den dinero porque como ya están grandes los hijos, estos ahora tienen que retribuir lo que los padres le dieron, los abuelos, los tutores, etc. Y quieren los padres que les traten como reyes, cuando ellos mismos, si fuese el caso, son los verdugos. Si hay varios hijos en la familia, pero uno no quiere hacerse cargo de ellos porque busca sanar y quiere tener una distancia absoluta o prudente de los padres, los otros hijos, es decir, sus hermanos, verán cómo ven con desagrado la decisión de quien no quiere estar cerca de sus progenitores. Y deja tú, si resulta que dicho hijo en cuestión es el más estable financieramente, mentalmente, emocionalmente o incluso hasta espiritualmente, las cosas salen peor. Te volverás blanco de ataque con mucha mayor intensidad. En vastas ocasiones he observado cómo la gente que se involucra dentro de la enseñanza iniciático-espiritual perdona a su infractor, no importa la metodología. Y si este infractor es de la propia familia y los demás familiares no comprenden el perdón que se da, por motivo del desconocimiento de la enseñanza, verán de igual forma con ojos adversos a aquella persona que ha sanado perdonando al infractor, porque en este caso el común denominador de sufrimiento es el rencor que entre los hermanos o los familiares se guarda para con el victimario. Varias formas existen por las cuales la gente que decide sanar será atacada entre su propia comunidad. Piensa a este respecto. Si esto lo trasladásemos a las organizaciones iniciáticas, cuando un individuo empieza a cuestionar la manera de operar la institución o al mismo instructor, será visto como un traidor. Así que queridamente, no hay cómo hacer lo que debas hacer. De esa forma, sin importar te traigas enemigos, sabrás que se ha hecho lo correcto. Ya dependerá de los demás si saben o no valorar la acción y el proceso. De ahí que sea sumamente importante para sanar 3 principales vías, de las cuales tendríamos que analizar cuál te corresponde a ti. La primera es la psicoterapia, que tiene como una cuestión de inestabilidad o posible adversidad que el psicoterapeuta se encuentre sano por lo menos en el tema que tú estés tratando con él. Si no, se va a poner a chillar contigo o peor aún, nada más vas a hablar sobre un tema sin llegar a nada. 2. Que llegues a involucrarte dentro de un autodidactismo con el objetivo de sanar. La contraproducencia de esto implica en el mismo autodidactismo, y es que por el ruido que impera en la mente, uno mismo puede empezar a no ver las salidas que tienes, las opciones que tienes para poder empezar a solventar este tipo de situaciones. Se asemeja mucho a lo que ya he dicho anteriormente, como cuando pierdes las llaves de tu casa, pierdes un lapicero, los lentes, algo que traes constantemente y que porque siempre lo dejas en un solo lugar te acostumbras a que esté en ese lugar, pero necesitas a alguien que por fuera, después de estar buscando N cantidad de tiempo y en N cantidad de lugares, que te diga, oye, pero si el lapicero lo tienes aquí prendido junto a la oreja o aquí en el chongo, o bien las llaves las tienes prendidas en la parte de atrás de tu pantalón. Esa es una de las cuestiones que debes considerar si es que prefieres el autodidactismo para llegar a lo que es la sanación dentro del sufrimiento a este respecto. Y lo tercero es que te involucres, que decidas iniciar en algún proceso de metodología trascendental, propiamente las escuelas iniciáticas. La contraproducencia de esto, así como la primera, estriba aquí en 2 cuestiones. 1, el mismo instructor, y 2, que vibres acorde a la frecuencia del instructor. En vastas ocasiones, y de hecho yo lo sé conmigo mismo, a muchos yo no les caigo bien, pese a que el mensaje considero, porque lo sé y porque lo he comprobado, que llego a transmitir porque así me lo han transmitido, porque así yo lo he comprobado y porque así también lo he gestado, contribuyendo a una propia doctrina de sanación, a muchos por mi persona pudiera no caerles bien y interrumpir este video o sencillamente no consumir ningún tipo de productos o servicios más bien de los que yo hago. Entonces a este respecto es fundamental que encuentres un match, como le dicen ahora, entre el instructor y tú, así como el psicoterapeuta y tú, para que te decidas entregar a este proceso iniciático
de descubrimiento. Y jamás vas a poder llegarte a conocer, a religarte, si no logras sanar todas aquellas cuestiones del pasado, presentes hoy, o situaciones de sufrimiento por las cuales hoy mismo te encuentres cursando. Toda organización iniciática, la que tú quieras, y en verdad la que tú quieras, debe contribuir a la religación. Y si esto no es posible, o tú veas que no se está llegando a nada, salvo a un entretenimiento intelectual, salte de ahí. Porque lo único que va a ocurrir es que te empieces a dar cuenta que solo estás perdiendo tu tiempo almacenando información que no te va a llevar a ningún sitio. En Pensar TV hemos desarrollado distintos contenidos a este respecto. Tenemos el contenido sobre el perdón, obsérvalo, sobre lo que es la psicoterapia, sobre lo que es la relación maestro-discípulo, sobre lo que es la cesación del sufrimiento, sobre lo que es la misma vida iniciática, sus exigencias, etc. Hay un sinfín de contenido que puedes buscar a todo este respecto, pero por mucho que subamos un contenido que vaya dirigido de una forma genérica, no hay nada como acercarte a una persona que tú confíes, a un maestro o a un psicoterapeuta en el cual contribuya a subsanar todo este proceso. Porque es verdad, queridamente, tanto en las organizaciones iniciáticas como en tu familia, pese a que sean las que deben contribuir principalmente, porque no son las organizaciones académicas e institucionales como la primaria, la secundaria y las universidades, no, son estas dos principales instituciones, la familia y las organizaciones iniciáticas, las que deben contribuirte en la transmisión de la ley y enseñanza. Ley y enseñanza.